Estamos hoy aquí en la Fundación Profesional para el Transporte de FADEAC, en el kilómetro 57 de autopista Ruta 9, para realizar unas pruebas de eficiencia energética de camiones. Las pruebas que vamos a realizar están en el marco del programa Euroclima. Es un programa binacional que comparte Argentina y Chile, los programas de transporte inteligente de Argentina y el programa de tiro limpio de Chile. Y lo que se evalúa es la eficiencia energética de los camiones por una norma que se llama SAE 1321. Las tecnologías que implementamos hoy son neumáticos de bajo coeficiente de resistencia a la rodadura. Es algo que todavía en Argentina no tenemos, que es desarrollar un etiquetado de neumáticos que deberíamos desarrollar. Ese etiquetado de neumáticos que clarifica, digamos, cuáles son los más eficientes y los menos eficientes, lo que permite es que con un neumático más eficiente uno tenga un menor consumo y también permite una mitigación de gases de efecto invernadero y gases contaminantes en general. Hay varias pruebas internacionales respecto a los neumáticos. De hecho, nosotros estamos apuntando a estas pruebas para afianzar el camino hacia el etiquetado de eficiencia energética en neumáticos. En el mundo hay diversas pruebas que van hasta cercano a un 5% de ahorro de combustible. Nosotros lo que hacemos es probarlo con neumáticos locales y configuración local y rutas nacionales por donde circulan nuestros camiones. Hoy estamos utilizando neumáticos Michelin categoría C frente a otros marca Goodyear categoría D. Y bueno, haciendo una evaluación general, la primera prueba se planifica, los dos camiones salen con el mismo tipo de neumático. En este caso, en el día de hoy, todos tienen el neumático clase C. Y después, en la segunda prueba, a uno de los camiones se le cambia el neumático por el de categoría D. Entonces se verifica cuál es la diferencia por resistencia a la rodadura que mejora el consumo de combustible del camión. En el consumo de combustible podemos marcar como dos espacios diferentes. Uno donde el rodamiento, a baja velocidad, el rodamiento es el que prioriza sobre el consumo de combustible. Y después a alta velocidad tenemos los efectos aerodinámicos que van a imponerse sobre el rodamiento. En particular, a partir de los 60 kilómetros por hora, la aerodinámica va a ser mucho más fuerte que el rodamiento. El neumático es el componente que afecta al rodamiento. La fricción entre ese neumático y el asfalto nos va a dictar cuánto será el consumo de combustible a la hora de rodar. La prueba está siendo ejecutada por el personal del Laboratorio de Emisiones Vehiculares del Ministerio de Ambiente y Salud Sustentable y la Universidad Andrés Bello de Chile, tanto la parte académica en Chile como el soporte técnico de aquí de Argentina, hacemos y ejecutamos la parte operativa y los reportes y resultados finales. Estas pruebas se ejecutan con el apoyo de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. Del parte del gobierno argentino está la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable por medio del Laboratorio de Emisiones Vehiculares. Participan múltiples empresas privadas, Volvo, Andriani, DriveUp, YPF, FATE, Michelin y bueno, la FPT y FADEAC con el predio y la asistencia técnica. Para estos ensayos se utiliza una metodología, un protocolo americano, SAE 1321, el cual establece condiciones específicas y, digamos, un ambiente controlado en el cual hacer las pruebas para minimizar toda influencia que tenga en el consumo de combustibles factores externos que no sean lo que estamos probando hoy en día, que son los neumáticos. Esta prueba es muy importante para el sector transporte porque nos ayuda a respaldar las decisiones de compra que tienen las empresas y saber si voy a comprar neumáticos de baja rodadura que quizás tienen un precio mayor a los neumáticos comunes que estamos acostumbrados a comprar. Me ayuda a saber si esa inversión va a ser rentable y si ese cambio que estoy haciendo va a tener un impacto sobre ese consumo y por ende las emisiones que voy a tener en el transporte.
El sector transporte contribuye casi con un 14% en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tiene un impacto en el consumo de combustible fósil muy grande, y más el transporte pesado. El transporte pesado consume más del 50% en tonelada equivalente de petróleo del combustible consumido por los vehículos. No son tantas unidades como los livianos, pero recorren muchos kilómetros. El objetivo son varios de estos proyectos, de estas pruebas. Es primeramente brindar información al mercado sobre productos o servicios específicos que producen un beneficio económico y ambiental en la reducción del consumo de combustible. Y por otro lado, brindar información para el diseño de políticas nacionales o mismo de políticas de las empresas en la implementación de nuevas tecnologías de eficiencia. Hoy estuvimos realizando unas pruebas de deflectores aerodinámicos de semirremolque, en las cuales probamos con vehículos de la empresa Sulfrío, que son tractores Volvo y semirremolques para carga refrigerada. Bueno, las pruebas que estamos realizando hoy son de unos deflectores americanos que nos provee una empresa canadiense llamada Transtex, que según el número que ellos nos dan, reduce el consumo de combustible entre un 3 y un 5%. Y bueno, lo que estamos haciendo hoy es dar un par de vueltas sin esos deflectores para luego colocarlos y ver que fehacientemente baje entre un 3 y un 5% el consumo de combustible. Se traen los camiones fuera de la operación normal, se los lleva a un circuito controlado, digamos, donde está controlada la altimetría, controlamos las variables meteorológicas. Los dos camiones tienen que estar con un mantenimiento específico y bien establecido, controlado, presiones de neumáticos. Los choferes y la conducción, el ciclo de conducción que tiene está controlado, van a una determinada velocidad en un momento, a 70 km por hora, después suben a 80 km por hora. Las vueltas, hacia dónde van, está todo controlado de forma tal que la mayor cantidad de variables que influyen en el consumo de combustible, que no sean los deflectores, nosotros las controlamos. Y después se hacen correr estos dos camiones por estos circuitos de 170 kilómetros para luego hacer el cambio en uno solo de ellos. El objetivo específico es averiguar y calcular cuál es el ahorro en combustible con la utilización de estos deflectores. El objetivo más macro es brindar información hacia el mercado y hacia el gobierno mismo sobre estas tecnologías para utilizar como herramienta el ahorro real conseguido en la comercialización y utilización de estos sistemas. En la Secretaría de Energía creemos que es importante realizar todo este tipo de mediciones y pruebas debido a que podemos cuantificar el ahorro mediante un caso de éxito, un caso testigo, y asimismo poder aprovechar esta cuantificación en tratar de contarle a las otras empresas cómo se puede realizar un ahorro de combustible. O sea, esto que sea un caso testigo para que se pueda comunicar a las demás empresas del sector una medida cuantificada realmente bajo normas internacionales de ahorro de combustible. En el día de hoy, los actores privados que participan, la empresa Sulfrío nos proveyó los dos camiones con la unidad tractora y los deflectores. También ellos se dieron sus choferes para realizar las pruebas. El personal técnico del Laboratorio de Emisiones Gaseosas del Ministerio del Interior y los consultores, Fernando Lía, Federico Huitenas, también FPT FADEAC, nos brinda estas instalaciones para un centro operativo para realizar las pruebas en ruta.
Las expectativas de porcentaje de ahorro de combustible están dadas por lo provisto por el fabricante, que es entre 3 y 5% de ahorro de combustible. Nosotros lo que ahora estamos haciendo es evaluar eso en la Argentina. ¿Por qué? Porque esos porcentajes que viene el fabricante están dados por pruebas realizadas en Estados Unidos y en Canadá, en donde las velocidades de circulación son otras, son mayores, entonces influye más la aerodinámica y los tipos de camiones y carga y circuitos son diferentes. Entonces lo que hacemos es evaluar en condiciones y vehículos argentinos cuál es ese ahorro que se puede obtener. Esta tecnología tiene el potencial de impactar en todo lo que es transporte a larga distancia. Todo lo que es el transporte a más de 70 km/h tiene una fuerte influencia aerodinámica de circulación, entonces lo que logremos nosotros acá puede ser replicable en cualquier operación de transporte a más de 70 km/h. Bueno, acá en Sarcam estamos realizando una prueba con la implementación del Dual Fuel. Dual Fuel es la inyección de GNC en motores diésel. Las pruebas que estamos realizando hoy básicamente consiste en ver el efecto positivo, esperemos que así sea, del uso de Dual Fuel en camiones de distinta magnitud, de distinto porte. Dual Fuel son camiones que originalmente son con combustible gasoil y además se complementa con GNC, una inyección de GNC. Esa inyección va por porcentajes. Nosotros tenemos distintas configuraciones, 50% gasoil, 50% de GNC, y la otra configuración que estamos usando básicamente en ruta es 30% gasoil y 70% GNC. El objetivo específico acá en Sarcam es evaluar la implementación intermedia del uso de GNC en transporte. A diferencia de una implementación de vehículos 0 kilómetros 100% GNC, acá se utiliza la inyección de GNC en vehículos diésel. El objetivo es determinar las factibilidades de implementación, la eficiencia energética y las diferencias entre el uso 100% diésel y mezcla con GNC, y evaluar la diferencia también en la emisión de gases, tanto de efecto invernadero como de gases contaminantes locales. El combustible GNC tiene una menor huella de carbono, una menor emisión de gases de efecto invernadero, pero también una menor emisión de ruidos, menor emisión de material particulado y de otros gases contaminantes locales. Los camiones que participan son todos marca Mercedes-Benz de distinta configuración. Uno es una unidad chasis y las otras dos son unidad tractora con acoplado, en un caso una cisterna, que es un tanque de 25.000 litros, y en el otro es una unidad de arrastre tipo Sider, que son los que tienen lonas que se corren a los costados. Se decidió realizar estas pruebas con la implementación de Dual Fuel, del GNC y diésel, porque es una alternativa intermedia a la implementación total con GNC, con vehículos a GNC, y es más flexible tanto para implementar, más económico, como para, si surgen dificultades con el GNC o por época o por aplicación, la posibilidad de mezclar mayor cantidad de diésel o volver a utilizar diésel 100%. Nuestro objetivo es siempre reducir las emisiones CO2. Ese es el objetivo principal. Al reducir las emisiones CO2, obviamente estamos reduciendo el consumo de combustible. Pero en realidad las emisiones es el objetivo, reducir las emisiones CO2.